una vez más estamos aquí el domingo en la mañana para tener nuestro servicio de meditación en la palabra de Dios. Vamos a tener un tiempo de adoración también y nos da gusto poder tener este tiempo especial para adorar al Señor. Y gracias por dejarnos entrar a su casa, a su carro, a su trabajo, donde quiera que nos esté mirando. Esta mañana estamos aquí listos para bendecir el nombre del Señor y le voy a invitar para que también disponga usted su corazón para adorar al Señor y también a poner atención a su palabra que Él tiene para nosotros esta mañana. Así que vamos a comenzar con una oración. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, a ponérselo en las manos de Dios para que sea quien toque nuestros corazones. Y también vamos a darle gracias a Dios por nuestras ofrendas y por nuestros hermanos que cumplieron años esta semana. Así como está, vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a bendir al Señor en oración. Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor, por tu cuidado, por tus bendiciones, porque, Señor, has estado con nosotros en esta semana, Señor. Tú nos has guardado, Señor, y nos has ayudado, aún cuando enfrentamos, Señor, los problemas y los retos, Señor, de la vida. Señor, sabemos que tú estás con nosotros. Tú nos fortaleces, tú nos animas, Señor. Tú nos das la paz en medio de la tormenta, Señor. Nos das la fuerza y la fortaleza, Señor, que necesitamos para seguir adelante, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor, que nos da, Señor, el discernimiento, la sabiduría, Señor, el gozo, Señor, para poder vivir, Señor, y poder estar a la expectativa, Señor, de las cosas que tú vas a seguir haciendo, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre, y también te damos gracias, Señor, por tus hijos que han ofrendado, Señor, con generosidad. Te pedimos, Señor, que tú bendigas las ofrendas, Señor, que tú bendigas tu iglesia, Señor, y que tu obra siga adelante, Señor, que estas ofrendas, Señor, sean para la honra y gloria de tu nombre, Señor, y que también, Señor, tú puedas suplir cada necesidad de mis hermanos, Señor, cada familia, Señor, de nuestra iglesia, que tú, Señor, le des su sustento, Señor, de cada día, Padre. Bendice a mis hermanos, Señor, ayúdales, Señor, cualquier necesidad que estén pasando, sé tú, Señor, quien suplas, Señor, su necesidad y quien provea, Señor, para todo lo que se necesita, Padre. Ponemos, Señor, a tu iglesia en tus manos, Señor, y también te damos gracias, Señor, por mis hermanos que cumplieron años esta semana. Te doy gracias por Emily, Señor, por su cumpleaños. Te pedimos que tú la bendigas, le ayudes, Señor, donde quiera que está, Señor, que tú le dirijas, Padre, que pongas en su corazón, Señor, ese deseo de buscarte, Señor, y que le sigas guardando, Señor, en los próximos años, Señor, que tú le vas a dar. Te pedimos, Señor, que tú estés con ella, Padre, y le guardes y le bendigas. También te damos gracias por María Loera, Señor, gracias por su cumpleaños. Dale, Señor, más años de vida, Señor, y bendícele en todo lo que hace, Señor. Te pedimos que tú, Señor, le guardes, le des, Señor, sanidad, le des salud y la uses, Señor, para tu gloria donde quiera que ella vaya, Señor. La ponemos en tus manos en esta hora también, Señor, y nos gozamos con ellas, Señor, celebrando, Señor, su cumpleaños en esta semana, Señor. También, Señor, te ponemos en tus manos nuestro servicio, este tiempo que vamos a estar, Señor, aquí, Señor, para adorarte, para escuchar tu palabra. Te pedimos que tú, Señor, lo uses para edificar a cada uno de mis hermanos, Señor, para traer, Señor, de tu presencia a nuestras vidas el ánimo, Señor, que a lo mejor algunos necesitamos, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú haciendo tu obra en cada corazón, Señor, que uses este tiempo, Señor, para que tu nombre se glorifique, Padre. Te lo pedimos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Gracias le damos a Dios esta mañana por nuestros músicos que nos van a dirigir en un tiempo de adoración. Tenemos a Antonio, Pastor Julio, como siempre, a Evelyn. Tenemos detrás de las cámaras a mi hermana Lidia también esta mañana. Y tenemos también ahí a David, a nuestro equipo de tecnología también, que nos están ayudando para que esta transmisión sea posible. Así que vamos a disponer nuestro corazón y vamos a dar este tiempo al Señor, vamos a glorificarle. Y vamos a cantar de las grandes verdades que el Señor nos dice en su palabra. Una de ellas es que somos el pueblo de Dios, somos sus hijos y estamos aquí para seguirle y para servirle. Así que vamos a adorar al Señor esta mañana. Gloria a Dios. Somos el pueblo especial.
Mira, la
Queremos la oportunidad, tenemos esta mañana de poder adorar al Señor a través de estas canciones y al mismo tiempo reconocer que somos el pueblo de Dios y también que tenemos una responsabilidad como pueblo de Dios de poder mostrar el amor de Jesucristo a través de nuestro testimonio, a través de nuestras vidas. Y eso es precisamente lo que queremos hablar esta mañana al meditar en la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4. Si usted tiene su Biblia por ahí cerca, vamos a tener la lista en el capítulo 4 de Efesios y vamos a meditar esta mañana acerca del lugar de la iglesia en el mundo y de su carácter específico en el ministerio, ¿verdad? Y el propósito que Dios tiene para la iglesia. Y este tema es importante porque yo no sé si usted esta mañana pudiera decirme cuál es el propósito de la iglesia. No sé si usted pudiera tener un concepto claro de lo que es el trabajo de la iglesia o el propósito de la iglesia en el mundo. Es un tema muy confuso últimamente porque hay diferentes corrientes de pensamiento acerca de lo que la iglesia debería estar haciendo. Hay gente que dice que la iglesia debería involucrarse en los problemas del sufrimiento humano y en las injusticias. Ese es el énfasis de la teología del evangelio social. Pero también por otro lado hay gente que dice que la iglesia debería ser una iglesia que pueda denunciar la maldad, que pueda dar y atacar a cualquiera que se atreva a confrontar la Biblia y los privilegios especiales de los cristianos. Esa es, podría decir, teología de la liberación tal vez. Pero también hay aquellos que dicen que la iglesia está aquí para dirigir, para gobernar, para tener una buena posición. La iglesia para estas personas es una iglesia que se compone de gente próspera, de éxito, ¿verdad? Que da su dinero a la iglesia y son influyentes. Esa es la teología de la prosperidad. Pero hay muchas ideas, muchas maneras de pensar en cuanto al propósito de la iglesia. Pero en medio de todas estas opiniones, en medio de toda esta confusión que tal vez hay acerca del propósito de la iglesia, esta carta de los Efesios nos llama de regreso a la realidad. En esta carta tenemos la declaración de la intención de Dios de formar su iglesia y también una aclaración de sus propósitos y ministerio, no solo en el primer siglo, sino también en nuestro siglo XXI. Como siempre, cuando venimos a las Escrituras, estamos regresando a la situación fundamental de cualquier tema, a la verdad básica, esencial, desde la cual podemos volver a encontrar la aplicación de estas cosas en cada área de la vida. Así que es necesario que tomemos nuestra dirección de la revelación de Dios en las Escrituras. Por eso venimos ahora a nuestro capítulo 4 de la carta de los Efesios para mirar qué es el propósito de Dios para la iglesia. Y miren, este capítulo comienza en el versículo 1 diciendo: yo pues, Pablo hablando, ¿verdad? Dice: preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Este es el primer versículo. Es una exhortación muy significativa para los cristianos. Este pasaje completo es un resumen de las razones por las cuales existe la iglesia y una declaración de lo que debería ser su función. Pero antes de entrar a ese tema, quisiera que pudiéramos mirar al apóstol que está escribiendo esta carta y él se describe a sí mismo. Si usted se da cuenta, él se describe a sí mismo al presentar este tema acerca de la iglesia y él mismo se llama un preso en el Señor. Él se mira a sí mismo como un prisionero de Cristo. Esto es importante. Acuérdense que esta carta a los Efesios fue escrita desde la ciudad de Roma, donde Pablo está esperando juicio ante el emperador porque ha sido acusado de incitar disturbios con la implicación incluso de traicionar al emperador. Estos cargos habían sido presentados contra él por los judíos en Jerusalén en el momento de la captura de Pablo, en ese encuentro dramático que tuvo con los líderes judíos en la ciudad de Jerusalén. Desde este tiempo él ha estado prisionero, estuvo 2 años en Cesarea y por fin fue mandado en un viaje por mar para enfrentar su juicio en Roma.
Y era un prisionero que estaba encadenado a un guardia romano día y noche. Era el prisionero personal de Nerón, pero él nunca se refiere a sí mismo como un prisionero de César. Él vio más allá de las cadenas, él vio más allá del guardia, él vio más allá de los procesos de la justicia imperiales, vio la mano de Jesucristo detrás de todas estas cosas. Por eso él no dice soy prisionero del César, él dice soy prisionero de Cristo. Él ve más allá de las cosas visibles, él ve lo invisible. Y de hecho él escribe en Corintios, ¿verdad? En 2 Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pablo no solamente miraba de una manera superficial las cosas enfrente, pero él miraba qué es lo que estaba atrás de todo eso. De tal manera que él no decía soy prisionero de Nerón, sino él decía, perdón, de César, sino que él decía soy prisionero de Jesucristo. El Señor Jesucristo mismo tuvo esta actitud en frente de Pilato. No sé si ustedes se recuerdan, pero Pilato le dice, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Y la respuesta de Jesús es, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Esto tiene una relevancia muy directa sobre lo que Pablo quiere hablarnos en este pasaje, que es el propósito de la iglesia. La explicación completa de la confusión sobre la iglesia que existe tan ampliamente hoy en día es que los cristianos han estado mirando las cosas de una manera superficial, no han visto las cosas invisibles. Así que aquí está nuestro mundo, nuestra sociedad sufriendo con necesidad de todas partes. Hay odio, hay crimen, hay violencia, hay injusticia, ¿verdad? Miseria, pobreza. Y aquí está la iglesia que habla sobre el amor, la compasión, la simpatía y la ayuda. Y la respuesta obvia a esta situación es que este grupo de personas que es la iglesia se encarguen de trabajar y hagan algo sobre esta situación, que supla las necesidades que hay de una manera positiva y directa. Suena lógico, suena tan práctico, pero eso es porque somos tan superficiales, solamente vemos las cosas que son visibles. En nuestra preocupación por las cosas externas tratamos los síntomas y no las causas. Y por tanto aplicamos remedios superficiales que funcionan, si es que funcionan, tan solo por un momento. Y después la situación es igual o peor que antes. Así que, ¿cuál es la respuesta de Pablo a esto? ¿Qué dice el apóstol que debiera hacer la iglesia en vista de las desesperadas demandas de la necesidad humana? Su respuesta es, fíjese, escuche esto, que andéis como es digno de vuestra vocación, con que fuisteis llamados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir simplemente obedece tus órdenes, responde a tu llamado, sigue la dirección de la cabeza de la iglesia, sigue la estrategia de Dios, no el consejo de los hombres. No se espera que la iglesia haga sus propias reglas o su propia estrategia. La iglesia no es una organización independiente, que exista por medio de su propia fuerza. Uno nunca puede entender este cuerpo que existe en la sociedad a menos que uno lo vea como más que una organización. La iglesia es más que una organización. Mire, piense en el lenguaje que usa Pablo al referirse a la iglesia. La iglesia es un ejército al mando de un rey. Imagínese que un ejército no obedezca a su comandante. Este ejército sería un desastre. Pablo también compara la iglesia con un cuerpo bajo el control de la cabeza. Imagínese un cuerpo que no responde a la dirección de la cabeza. Sería una imagen tremenda y triste. La iglesia es un templo para la morada exclusiva y el uso de una persona que mora en él, que tiene el derecho de hacer con esta morada como quiera. Esta es la iglesia. Así que esta es la palabra que el apóstol nos llama a cada uno de nosotros, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de nosotros como cristianos? Que andemos como es digno de nuestra vocación con que fuimos llamados. Simplemente está diciendo, obedece tus órdenes, sigue a tu líder, sigue las instrucciones.
No se nos deja duda sobre lo que es este llamamiento. Está aquí en esta carta de los Efesios y en diferentes lugares del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo nos habla aquí acerca de cuál es ese propósito para la iglesia. Así que esto es una de las cosas que vamos a ver, ¿verdad? En estos 3 últimos capítulos que hemos estado meditando en las últimas semanas. Es algo increíble porque hay varias declaraciones sobre el propósito de la iglesia. Y hay varias declaraciones de lo que es la iglesia y lo que es el cristiano en Cristo Jesús. Otra vez le invito a que lea estos 3 capítulos y se deleite y se maraville de lo que tenemos en Cristo Jesús. Pero al mismo tiempo en estos 3 capítulos también se nos habla acerca de nuestras responsabilidades como iglesia de Cristo, nuestra responsabilidad como cristianos. Si vamos atrás en el capítulo 1, versículo 4, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Una de las cosas a la que Dios nos llama es a vivir una vida santa, a tener ese carácter moral que es importante y esencial para entender la naturaleza de la iglesia. Hemos de ser ejemplo moral al mundo, reflejando el carácter de Jesucristo. El carácter de Jesucristo debe ser evidente por la forma en la que hablamos, en la que vivimos como cristianos y por la forma en la que pensamos y actuamos. Estamos diseñados para ser así, para ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Puede usted imaginarse lo importante y lo hermoso que es este llamado de Dios y lo importante que es para poder seguir mostrando el carácter de Cristo al mundo? Y este es uno de los propósitos de la iglesia. Mire lo que dice el versículo 12 de este mismo capítulo. También es una declaración sobre lo que Dios quiere de la iglesia. Dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo hemos sido destinados y nombrados para vivir, o llamados para vivir para la alabanza de su gloria. El primer trabajo de la iglesia no es el bienestar de los hombres, tan importante como eso sea y tan indudablemente que está incluido en el propósito de la iglesia, pero eso no es lo primero. Lo primero es que debiéramos de vivir para la alabanza y la gloria de Dios. Como dice este pasaje, que seamos para la alabanza de su gloria. ¿Y qué es la gloria de Dios? Es la historia o es el recuento de lo que Dios es y hace. El problema con el mundo es que no conoce a Dios, no saben de sus maravillas, no saben lo que Dios es capaz de hacer, no tienen ningún conocimiento de Él. En todas sus búsquedas y divagaciones, sus esfuerzos por descubrir la verdad, este mundo no conoce a Dios. Pero el trabajo de la iglesia es dar a conocer la gloria de Dios, enseñar cómo es, hablar de sus obras y de sus maravillas. Mire lo que dice 2 Corintios: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y mire, aquí mismo dice: esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio para la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno, ese es el trabajo de la iglesia, el declarar la gloria de Dios, el mostrar el Evangelio de la gracia y el carácter de Dios. Ahora no sé si los pudiera preguntar: ¿está claro el propósito que Dios tiene para la iglesia? El llamamiento de la iglesia es el declarar por nuestras palabras y demostrarlo por medio de nuestras vidas el carácter y la obra de Jesucristo que vive en nosotros. Hemos de hablar sobre la realidad de un encuentro que cambia vidas con el Cristo vivo y demostrar ese cambio a través de vivir una vida generosa y llena de amor. Por esa razón el apóstol continúa, ¿verdad? En el capítulo 4, versículo 1 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Este es el llamado de la iglesia. Fíjese cómo el Señor Jesús mismo confirma esto en los capítulos iniciales de Hechos. Justo antes de ascender al cielo les dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el llamado de la iglesia, es ser un testigo de Cristo. Y un testigo es aquel que declara y demuestra. Pedro tiene una palabra maravillosa respecto a esto, respecto a nuestro llamado. Es hermoso y lo cantamos hace un momento. Dice versículo 9 del capítulo 2 de la primera carta de Pedro: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué hermoso! Ese es el trabajo de la iglesia. Y otra cosa que podemos notar aquí es que esto siempre se dirige al cristiano de una manera individual. Es responsabilidad de cada uno cumplir este llamado de la iglesia. El llamado de la iglesia a ser testigo pertenece a cada verdadero cristiano. Todos somos llamados, todos tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, y se espera que todos cumplamos este llamamiento en el mundo. Esta es una nota importante, interesante, que Pablo nos pone de manifiesto en este pasaje. La expresión del testimonio de la iglesia puede ser corporativa a veces, pero la responsabilidad de hacerlo es siempre individual. Bueno, no sé si esto nos ayuda con esa gran pregunta de que ¿para qué está la iglesia aquí? ¿Por qué existe la iglesia en el mundo? ¿Dónde debemos de hacer énfasis y dónde debemos empezar en este trabajo de influenciar al mundo? Pedro lo dice de una manera clara, ¿verdad? Somos linaje escogido, real sacerdocio, somos el pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué hermoso, hermanos, qué gran privilegio tenemos de poder hablar, de poder decir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios es capaz de hacer cuando nos acercamos a Él, cuando abrimos nuestro corazón, cuando dejamos que Él nos llene y que Él nos transforme. Lo que el apóstol Pablo desea es que prestemos atención a nuestro llamado, que renovemos nuestro compromiso con el Señor para volvernos individualmente responsables de contar estas buenas noticias que son tan radicales, tan revolucionarias, que transforman vidas a través de la sociedad. Si le preguntamos a cualquier cristiano cuál es la cosa más grande que le haya ocurrido en su vida, cuál es la cosa más importante que ha pasado en nuestras vidas, yo creo que un verdadero cristiano, sin vacilación, sin dudarlo, sin pensarlo, va a responder: bueno, la cosa más importante que me ha pasado es conocer a mi Salvador y Señor Jesucristo. No sé si usted pueda responder de esa manera. Precisamente en este mes de septiembre, el 8 de septiembre de 1989, déjeme ver si estoy correcto, yo recibí a Cristo Jesús como mi Salvador. Y ese es uno de los acontecimientos más importantes en mi vida. Claro, no fue un proceso, ¿verdad? Fue un proceso en que Dios fue trabajando conmigo, pero llegó un momento en que al escuchar el mensaje yo vine al altar y le recibí al Señor en mi corazón como mi Salvador, como mi Señor. Y es algo que no olvidamos, que no olvido, ¿verdad? Hace tantos años ya, en 1989, hace muchos años, yo tenía 12 años, pero el Señor hizo eso conmigo. Tuve un encuentro personal con el Señor. Si le pregunto a usted cuál fue el acontecimiento más importante de su vida, tal vez puede decir: mi encuentro con el Señor Jesucristo. La pregunta es: ¿cuál es la cosa más importante que nosotros le podemos decir a alguien? Yo creo que la cosa más importante que le podemos decir a alguien es cómo venir a conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Los cristianos no debemos dar testimonio con orgullo o siendo groseros o irrespetuosos, ni en ninguna actitud que ofenda o que trate de hacernos ver como los más santos, presumiendo de santidad. Eso va en contra, ¿verdad?, de nuestro llamado, porque Pablo mismo aquí en este versículo nos está diciendo: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Yo pues, preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad
y mansedumbre. ¿Cuál es el acontecimiento más importante en tu vida? No sé si puedas decir que es haber conocido a Cristo Jesús. Si no lo puedes decir, hermano o amigo, esta mañana es el momento de poder venir al Señor, ¿verdad? Y poder experimentar la cosa más importante que puedas experimentar en tu vida, encontrar al Señor Jesucristo y recibirlo como tu Señor y Salvador. Él puede cambiar nuestra vida, Él puede transformarnos. Si lees los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios, te vas a dar cuenta qué privilegios y qué bendiciones Dios tiene para todos aquellos que nos acercamos a Él en confianza, en la plena seguridad de que Él nos salva, de que Él nos cambia, de que Él nos transforma, de que Él perdona nuestros pecados. Si ese no es el acontecimiento más importante de tu vida, yo te invito esta mañana para que invites al Señor Jesucristo a cambiar tu vida, a venir a tu corazón. Y si ya lo has hecho, y si tu respuesta es, para mí el acontecimiento más grande de mi vida, más importante, es haber recibido al Señor Jesucristo como mi Salvador, yo te invito a compartirlo. Vamos a decirle a las personas lo que Dios es capaz de hacer, el poder manifestado de Dios en nosotros, que nos cambia, que nos transforma. Vamos a dar testimonio de eso, no solamente con nuestras palabras, pero con nuestras vidas. Ese es el propósito de la iglesia. A eso Dios nos ha llamado. Así es como podemos hacer la diferencia en el mundo, a través de compartir la gloria de Cristo. Acuérdense lo que dice el apóstol Pablo, para que seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Ese es nuestro llamado. Y lo que Pablo dice es simplemente caminemos como es digno de nuestro llamado. Así que yo les invito esta mañana a tomar esa decisión de recibir al Señor Jesucristo en tu corazón, y si ya lo has hecho, de compartirlo con otra persona que no lo conoce. Así que vamos a orar. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque podemos encontrar, Señor, en la Escritura, Señor, qué es lo que tú quieres de nosotros como iglesia, Señor. Hay mucha confusión sobre este tema alrededor, y muchas veces la iglesia se ha desviado en su propósito. Solamente miramos las cosas superficiales y tratamos solamente de cubrir las necesidades, pero no miramos la causa de todo el sufrimiento y la desesperación del mundo a nuestro alrededor. Y la necesidad de la gente, Señor, es que te necesita a ti en su corazón, que necesita ese toque de tu presencia, Señor, que necesita que tú vengas a llenar sus vidas con tu presencia, con tu amor, con tu gracia, Señor. Y en esta mañana, Señor, queremos escuchar tu llamado a vivir como es digno del llamamiento, Señor, que nos has hecho, para vivir para la alabanza de la gloria de tu gracia, de tal manera que podamos hablar de lo que tú, Señor, haces en nuestras vidas, no solamente con nuestras palabras, pero también con nuestros hechos, Señor, que podamos poder mirar y ver a las personas alrededor, Señor, y mostrarles tu amor, y mostrarles tu poder, y mostrarles tu gracia, Señor. También si hay alguien esta mañana que nos está mirando que no ha experimentado tu presencia en su vida, que no te ha conocido, Señor, que esta mañana tú puedas venir y toques su corazón y le hagas saber que tú le amas, que tú le perdonas, que tú le restauras, Señor. Eres un Dios de amor, de perdón, de restauración, que cambia, que transforma, que renueva, Señor. Y en esta hora te pido que tú toques, Señor, los corazones de aquellas personas que te necesitan. Y de aquellos que te conocemos, Señor, que nos ayudes a hacer el compromiso esta mañana de ser para la alabanza de la gloria de tu gracia, Señor, de tal manera que podamos dar testimonio del poder, Señor, que encontramos en tu Evangelio, Señor, y de que en ti, Señor, hay esperanza, hay paz y gozo. Señor, ayúdanos para poder ser esos testigos, Señor, que podamos hablar de ti sin temor y que podamos, Señor, representarte bien y mostrar en tu carácter al mundo, Señor, de tal manera que tu iglesia, Señor, en este tiempo difícil, en este tiempo de necesidad, en este tiempo de desesperación, podamos hacer la diferencia, Señor, en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Te lo pedimos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, hermanos, y les animo para poder seguir meditando en lo que Dios quiere de nosotros. Si usted puede apartar un tiempo esta semana, yo le invito a que vaya de regreso a la carta de los Efesios y lea los 3 primeros capítulos y podamos mirar una vez más
las maravillas y las promesas y las bendiciones y los privilegios que Dios tiene para nosotros que hemos confiado en Él. Así que vamos a seguir adelante, ¿verdad? Confiando en el Señor, dando testimonio, mostrando su amor a las personas, de tal manera que ellos puedan ser impactados por la presencia de Cristo en usted. Eso es nuestro trabajo, eso es nuestro llamado. Y bueno, vamos a seguir adelante. Seguimos pendientes de nuestras actividades. El miércoles tenemos oración a las 7:30 y luego el próximo domingo una vez más nos vemos aquí para nuestra reunión de meditación en la palabra y adoración. Así que vamos a terminar con nuestra bendición sacerdotal, y ahí donde está yo le invito a bendecir a nuestros hermanos y a decirles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios les bendiga.